fuimos parte de ese ecosistema, parte de la vida de las montañas, de los árboles, de las piedras, el agua. Y poco a poco, cuando nos asentamos en grandes ciudades, hemos ido perdiendo ese contacto. Desde luego que uno tiene que aprender a oír esos mensajes de la montaña. Nosotros hicimos una mezcla de las creencias. La montaña sagrada era como un dios y con las debidas distancias, el tomar un pedazo de hielo era como una comunión a los católicos. Eso se llama sincretismo religioso. Es decir, sincretismo religioso, la mezcla de las creencias religiosas se hizo que se mantengan los hileros casi hasta noche. Y también dentro de la República, en los emblemas patrios, está el Chimborazo presente en nuestro escudo, en nuestra bandera. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba, a los pies del Chimborazo, pasaba el camino que unía Quito con Guayaquil, a través de una vía que se llamaba el Camino Real que seguía antiguos caminos, antiguas veredas precolombinas. Yo vi durante la colonia en el elogiador del Ecuador, ese camino oficial, por eso se llama Camino Real. Buenas tardes con todos, es un honor poder estar aquí. Señor Marco Cruz, experto alpinista y conocedor del Chimborazo. Bueno, tiene vasta experiencia en relación a escalar esta montaña tan imponente. ¿Recuerda la primera vez que vio a la montaña Chimborazo? ¿Qué sintió en ese momento? Yo tengo 80 años y lo que puedo recordar de mi niñez, cuando íbamos a cumplir 10 años, nos inscribimos para hacer la primera comunión en el oratorio del colegio salesiano, de los misioneros italianos que trabajaban ahí con los chicos del barrio de la Merced. En esa época la pequeña ciudad de Riobamba, hace 70 años. Y estos padres eran aficionados de la montaña. Y ellos organizaron las actividades sociales, deportivas, que para entretener a los chicos, a los jóvenes del barrio, nos llevaron un día al pie de la montaña a conocer la nieve. Ese fue el primer contacto que yo tuve con Chimborazo. Pero como todos los riobambeños, siempre tuvimos en nuestra vida cotidiana, diaria, el Chimborazo. El Chimborazo se ve de Riobamba, se ve de todas las plazas, de todas las calles. Siempre se ve al amanecer, iluminado con la luz que viene del este, del altar, y los atardeceres ya casi a contraluz, porque el Chimborazo está localizado en la parte noroccidental de nuestra querida ciudad. Pero realmente en esa época, hace 70 años, el Chimborazo era completamente desconocido para nosotros. Nadie había hablado, nadie había conocido. Los que más se acercaban a la montaña por su trabajo, por sus quehaceres, eran los hacendados. Había 4 grandes latifundios, 4 grandes haciendas alrededor de la montaña, y ellos tenían ganado, los páramos tenían caballos, ganado bravo, criollo tenían en los páramos. Ellos ocasionalmente también subían, las casas de hacienda quedaban más abajo en el límite y comienza el páramo. Pero ellos ocasionalmente los rodeos así llegaban al páramo. Otros personajes que conocían más o menos la montaña eran los contrabandistas de trago. En esa época, no lejos del Chimborazo, en los flancos de la cordillera que dan hacia la costa, estaba completamente íntegro el bosque nublado subtropical, los flancos de la cordillera. La gente iba allá con el afán de colonizar, por las adversidades de las condiciones climáticas, especialmente falta de carreteras. Ellos lo que se dedicaban era a sembrar la caña de azúcar muy pobremente, con muchas limitaciones. No había carretera, no había acceso. Los productos que tenían ahí no podían sacar. Lo único que se podía sacar es el aguardiente. Entonces, en esas pequeñas chacras, pequeñas cementeras de caña de azúcar, ahí procesaban
el aguardiente y sacaban de contrabando por las bandas del Chimborazo, porque en esa época había un monopolio del Estado, una policía de estancos, para evitar el contrabando, para exigir el pago de los impuestos del licor. Y inclusive hasta ahora existe un trago ñan que llaman un camino, que da la vuelta con 360 grados del Chimborazo, más o menos a una altura de 4.800 metros. La gente se arriesgaba a subir y el camino daba completamente la vuelta para poder abastecer y evitar el encuentro con las policías del estanco. Tenían conexión con todos los cantones de la provincia de Chimborazo y de Tungurahua. Y lo que nosotros, cuando yo subí al Chimborazo la primera vez con los padres italianos, al regresar, yo me retrasé descuidado, entretenido viendo los cóndores, y oí una bulla, pensé que me estaban buscando a mí, y eran los hieleros. En esa época había cientos de personas que subían al Chimborazo, de varias comunidades al pie del límite donde la gente vivía, La Moya, las Cuatro Esquinas, los pequeños aldeas de las comunidades. Ellos subían al Chimborazo 2 veces a la semana, los días martes y viernes, para el medio mercado del miércoles de Riobamba y para el día grande de feria, que es el día sábado. Yo me topé con los hieleros y ahí comprendí de dónde venía el hielo. En San Alfonso, en esa época, en la plaza de San Alfonso, en la parte oriental de la plaza, casi había una cuadra donde la gente expendía el hielo. En esa época la mayor parte creo que todos los riobambeños no teníamos neveras, no teníamos congeladores. Usábamos el hielo del Chimborazo para hacer helados, para hacer frescos, pero especialmente para conservar los alimentos. Entonces, todos sabíamos, los riobambeños, alguna vez hemos visto el hielo empacado en estas pacas de paja que bajaban. Yo creo que el Chimborazo estuvo presente en nuestro subconsciente social toda la vida, pero ya como exploración, como conocimiento, muy poca gente conoce. ¿Has sentido alguna vez que el Chimborazo le habla? Claro, no como estamos hablando ahora, tiene sus mensajes, no solamente el Chimborazo, la naturaleza nos habla, nos comunica, nos enseña. Y esto, desgraciadamente, viviendo en las ciudades, en las sociedades urbanas, llenos de bulla, llenos de otras cosas, nosotros hemos perdido ese contacto. Pero cuando uno está en la montaña, a solas, ese silencio, se oye el silencio de la montaña, se oye el silencio. Y aquí no sabemos, estamos inmersos en la bulla, en el tráfico, de la radio, la televisión, de la misma gente que hablamos. De la montaña hay mensajes del viento, del frío, del vacío, de los espacios infinitos. Y esos son mensajes que la naturaleza nos está hablando, la montaña nos está contactando con nosotros. El hombre, en un momento de la vida, fuimos parte de ese ecosistema, parte de la vida de las montañas, de los árboles, de las piedras, del agua. Y poco a poco, cuando nos asentamos en grandes ciudades, hemos ido perdiendo ese contacto. Desde luego que uno tiene que aprender a oír esos mensajes de la montaña. Para muchos el Chimborazo es un ente sagrado. ¿Comparte usted esta visión? Completamente. Yo acabo de escribir un libro hace un año que se llama El Chimborazo, la montaña sagrada del Ecuador. Porque el Chimborazo, por su majestuosidad, por su paisaje, por la cobertura de grandes glaciares y la naturaleza que existe en el Chimborazo, el páramo, los bosques de altura, son origen de la vida. Y para las culturas precolombinas, para las culturas uruguayas que conocemos nosotros, y después de los invasores incas,
y más que llegaron, el Chimborazo fue considerado como una huaca, como un lugar sagrado, de los grandes sitios sagrados de los Andes, como la Titicaca, con las grandes montañas por ejemplo, la Usangate, en Perú, con Pachacamac, un santuario milenario al sur de la ciudad de Lima, en el desierto. Entonces el Chimborazo es y fue un sitio sagrado. Yo tuve la suerte de encontrar muchos vestigios arqueológicos de la cultura puruá, ofrendas en las cuevas, sitios importantes donde llegaba en esa época, llegaba el hielo. Y los incas, cuando llegaron acá en el siglo XVI, coincidieron con la pequeña edad de hielo, el último periodo pequeño glaciar que hemos tenido en la última parte del Cuaternario. En el año 1000, en los siglos XVI hasta finales del siglo XIX se extendió la pequeña edad de hielo. Los glaciares en el Chimborazo llegaron hasta los 4.800 metros de altura. Ahí en ese límite estaban las lenguas de los glaciares. Y la gente no vivía allá en las montañas. La gente hacía excursiones, hacía peregrinajes para cacería, para recolectar plantas medicinales y para las peregrinaciones. La gente subía, como vamos a Baños, como vamos al Cisne, a la Virgen del Quinche, así subían a tener contacto cerca de la divinidad. Yo descubrí en el año 79, cuando comenzamos la construcción del refugio Wimper, y ahí trabajé en la construcción del refugio, a cargo de la dirección de turismo de esa época. Yo descubrí un importantísimo santuario de altura de los incas, que está localizado cerca de 5.000 metros de altura. Los incas tuvieron un rito ceremonial que se llama la Capacocha, que ofrendaban a niños y a niñas sin manchas, sin los más guapos, los más bellos dentro de su concepción, ofrendaban a las montañas. Hay muchísimos ejemplos de estos santuarios en el sur del Perú, especialmente en el desierto de Atacama. Y yo encontré ese santuario y descubrí una forma accidental recorriendo la montaña del Chimborazo. Y probablemente ahí deben haber, yo no soy arqueólogo, tratando de no profanar eso, y probablemente ahí debe haber restos humanos y ofrendas que hacían los incas a los apus, a los espíritus de la montaña. En muchos lugares del sur se han encontrado de forma accidental o profanado por huaqueros, por los que buscan tesoros, y también por investigaciones científicas, estos sitios de la Capacocha, santuarios andinos. Eso demuestra la sacralidad, la importancia que tuvo en la espiritualidad, en las creencias y en la tradición del mundo andino. En la colonia, igual, un sitio especial para los españoles, y los españoles son los que introdujeron esta costumbre aprendida de los romanos y de los árabes, la extracción del hielo. En España hay muchísimos sitios que todavía se conservan, estas casas donde guardaban el hielo. Se llaman los neveros. No se va el nombre. Son unas casas donde guardaban una especie de hornos, alimentaban por arriba la nieve de la temporada o el hielo de la temporada, y se iba permasando, y por abajo iban sacando el hielo que necesitaban. Pozos de nieve. En muchos sitios de España, en todas las montañas de España sacaban así la nieve. Y esa costumbre se pusieron aquí como una mita y se bajaba el hielo. En esa época, en la pequeña edad de hielo, de Pichincha, de Cayambe, yo todavía conocí en esa época, en mi época, que se bajaba el hielo del Cotacachi para el mercado de Otavalo, del Cumbal, en la frontera con el Perú, hasta el Piales, que hasta hace pocos años había una bebida de hielo del volcán Cumbal que se llamaba el Cumbalazo. Y aquí en nuestra montaña, en el Chimborazo, se mantuvo hasta casi hoy día. Hace el año pasado solamente, apenas
falleció uno de los últimos líderes, nuestro amigo Baltasar. ¿Y pero por qué se mantuvo aquí en Riobamba, en Chimborazo, esta costumbre ya teniendo fábricas de hielo artificial? Porque nuestra conciencia, el subconsciente de nuestra sociedad, nosotros hicimos una mezcla de las creencias. La montaña sagrada era como un dios, y con las debidas distancias, el tomar un pedazo de hielo era como una comunión para los católicos. Eso se llama sincretismo religioso. Ese sincretismo religioso, la mezcla de las creencias religiosas, hizo que se mantengan los hileros casi hasta nuestros días. Tengo entendido también que ha escalado a algunas montañas. Perdóneme. Y también dentro de la República, en los emblemas patrios, está el Chimborazo presente en nuestro escudo, en nuestra bandera. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba, a los pies del Chimborazo, pasaba el camino que unía Quito con Guayaquil, a través de una vía que se llamaba el Camino Real. Camino Real que seguía antiguos caminos, antiguas veredas precolombinas. Yo vi durante la colonia, lo que ahora del Ecuador, es el camino oficial, por eso se llama Camino Real, de la realeza, de los reyes de España. Entonces, la gente que venía de Guayaquil, los que inventaron, los que dibujaron por primera vez el himno, el himno y el escudo, vieron al Chimborazo, y en los primeros escudos del Chimborazo solamente aparecen con las dos cumbres más altas, porque es la visión que se veía viniendo de Guarán, lo primero que se veía. Después ya fueron cambiando, y hoy día en las nuevas escudos, de las nuevas banderas del Ecuador, aparecen las tres cimas que vemos de arriba, la parte más grande. Bueno, tengo entendido que no solo escalar el Chimborazo, sino se ha ido a Nueva Zelanda, a diversas partes del mundo a escalar. ¿Qué le hace especial al Chimborazo en comparación con estas montañas? Sí, yo tuve la suerte de formarme como montañista, como alpinista, como andinista, desde la nieve, desde la primera oportunidad que yo conocí la nieve. Tuve la suerte de dedicar mi vida y encontré mi vocación, mi camino en las montañas. Yo, desde jovencito, me convertí en guía de montaña, aunque no tenía el conocimiento ni la técnica de alpinismo que poco a poco fui aprendiendo. Yo conocí el camino. Después de la primera vez que yo subí al Chimborazo con estos padres salesianos a la cumbre, cuando yo tenía 13 años, mi vida cambió. Yo quise ser guía de montaña. Los padres como conocían esta experiencia de montañismo, esta nueva pasión de mucha gente que considera un deporte, que pero es más que deporte, una actividad mucho más grande, mucho más trascendental. Apareció en el siglo XIX con la conquista del Monte Blanco. Y al comienzo, siguiendo la ilustración, en ese momento de la ilustración de Europa, subían las montañas con pretextos científicos, de medir la presión, de medir y muchas cosas interesantes sobre la ciencia. Pero en el fondo lo que la gente quería es subir las montañas, llegar a las cumbres. Y así apareció la montaña. Y este montañismo se divulgó poco a poco. En el siglo XIX, en el siglo XX fueron las grandes exploraciones de las montañas del mundo. En la segunda parte del siglo XX fueron las conquistas de los Himalayas y de otras montañas. El Chimborazo fue escalado por primera vez en 1880 por Edward Wimper, que era un gran alpinista ya de la época dorada del siglo XIX en Europa. Pero anteriormente, con fines científicos, siguiendo este movimiento de la ilustración, Alexander von Humboldt, el gran científico alemán, el primero que trató realmente de subir, de escalar la montaña. Y él estuvo muy orgulloso de haber alcanzado cerca de los 6.000 metros de altura. Entonces, el Chimborazo, dentro de toda la historia del montañismo, de la geografía de las montañas en el mundo, tiene un sitio especial. En la época de Humboldt se pensó que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo, por muchos años, hasta cuando descubrieron y se conoció las grandes montañas del Himalaya. Pero se pensaba en la época de Humboldt que era la montaña más alta del mundo.
Y en efecto, sí, sí, sí es verdad, relativamente. Es el lugar más lejano del centro de la Tierra, el sitio más cercano al espacio infinito, a las estrellas y al Sol. Y nosotros siguientes, creo firmemente que es el sitio más cercano al cielo y a Dios. ¿Cómo ve el impacto del turismo? Que lamentablemente fuimos nosotros el domingo y había gente que incluso botaba su basura, no recogía. ¿Cómo ves el Es turismo? muy mal, es muy mal aspecto, la parte negativa del turismo. Como le cuento, el Chimborazo desde hace muchos años ha sido la atracción, la gente conoce el Chimborazo, mucha gente viene del Ecuador a ver el Chimborazo. Y dentro de nuestra realidad geográfica, estructural del Estado, el Chimborazo es una parte muy importante, tanto topográfica. El Chimborazo parece que es la estructura de las cordilleras de unión con la costa y con el Amazonas. Tiene una gran variedad de recursos naturales y culturales. Nosotros debíamos tener un respeto. Toda la actividad turística debe ser sostenible, pensando en el menor impacto de la naturaleza y del aspecto cultural. Desgraciadamente, nosotros no respetamos nuestro país, no solamente en el turismo, cualquier actividad económica, científica, investigación, las obras que se hacen, las obras de infraestructura, hacemos de la forma sin tener ningún concepto para preservar, cuidar la naturaleza. Todos vean nuestro medio, es una vergüenza. Nuestra ciudad llena de basura. Las carreteras, un desastre. Las aguas contaminadas. Creo que no sé si hay 3 ciudades con tratamiento de las aguas servidas. Parece que por una parte de Cuenca, Guayaquil también una parte. Pero las grandes ciudades, Quito, Puerto Viejo, Manabí, Esmeralda, Riobamba, todos los desechos van directamente al río. El río Chibunga, que es el río que nace en el Chimborazo, que va al Amazonas a través del río Chamu y el Pastaza, está completamente contaminado. Cada vez es menor las áreas naturales. El páramo se está acabando. La origen del agua de Riobamba y como de otras poblaciones viene del Chimborazo. El agua de riego viene de las montañas, del Chimborazo. Somos todos testigos de que hace 3 meses, 4 meses, tuvimos apagones durante 14 horas. Yo acabo de venir de España y nos cogió ese apagón, que fue por solamente 12, 14 horas en España. Fue casi el final del mundo. Para nosotros es una cosa como lo más común. ¿A qué se debe eso? A que no respetamos la naturaleza. Y esa clase de turismo que están haciendo ahora, esas visitas, realmente es un atentado con nuestros recursos naturales, con la vocación que tiene el Ecuador naturalista. El turismo debe ser encauzado, organizado, para que sea un medio de la conservación y la preservación del medio ambiente, de los parques nacionales, de la flora, de la fauna, y también un medio para preservar nuestra cultura. Vean, en Ecuador cada vez estamos perdiendo más nuestra identidad. Hay movimientos políticos indígenas que no reivindican su identidad. Ellos se han acostumbrado ahora a meterse en este juego político, a sacar ventajas llenas de corrupción, sin pensar en la identidad. Es una de la gran pobreza de los indígenas en Ecuador, nuestra, es la falta de identidad que tenemos con nuestro país. Entonces, no solamente en el turismo. El turismo, como le digo, debe ser un medio para preservar nuestras naturalezas. Lo que está pasando en el Chimborazo se ha confundido. Ese turismo que viene al Chimborazo debe ser una forma de educación, para explicar a quién en los parques nacionales, los guías, deben estar bien formados para hacerles entender la importancia de la montaña, la majestuosidad, la parte espiritual de la montaña y de la actividad, para que ese viaje
sea una enseñanza y regresemos llenos de cosas de esperanza, o de orgullo de ver esos paisajes. Pero no ir a destruir, no a dejar basura. Eso se cuenta en el sitio que llega la gente, porque en la concentración es donde hay carretera, porque el Chimborazo al lado, en los otros valles donde no hay carretera, nadie se molesta en visitar, porque estamos completamente, es una actividad que se sale de las manos, pero por falta de educación. Yo creo que es una cosa de educación. Aquí antiguamente, no sé si habrá hasta ahora, en la escuela teníamos un libro que se llamaba El lugar natal, que se leía, los leían, teníamos que aprender las calles, las plazas, los monumentos, y eso ya, así nos enseñamos a querer nuestra ciudad. Hoy día no respetamos la ciudad, pero la naturaleza. Y desgraciadamente no solamente pasa en el Ecuador, vean lo que está pasando en el Everest. El Everest es la montaña más alta, es como decir, es el máximo, como un doctorado en cualquier carrera, llegar con las máximas calificaciones a llegar al Everest. Ahora si tiene plata, paga y va con oxígeno botando todos los desechos materiales y biológicos en el camino, y vienen con la fotografía a enseñar, a presumir de que han subido al Everest, cuando la actividad del montañero es una cosa sin aplauso. Cuando íbamos a la montaña de jóvenes, nadie tenía cámara. Yo tuve la suerte que mi papá era fotógrafo, desde Guamra me cargó una cámara, y mi papá me ofreció su cámara, y me dijo: tendrás cuidado de esta cámara comemos toda la familia, y la cámara vale más que la casa donde vivimos. Pero ahora todo el mundo tenemos este acceso que debía ser de igual manera para un uso adecuado, ¿no? Enseñar un paisaje, enseñar la grandeza de nuestra naturaleza, de nuestra creación, la creación de Dios, enseñar lo más lindo. Siempre vamos las cosas más ridículas, hablando de vanidades, hablando de todo. Yo creo que los jóvenes, los niños, ustedes ahora en la universidad, realmente deben de plantearse, porque va a llegar un momento en que ya no va a haber retorno. ¿Cómo va a ser posible que se visite el Chimborazo como esos relajos que se arman en la playa los fines de semana, de los largos feriados? Eso es realmente un atentado a nuestra naturaleza, un atentado a nuestra condición humana. ¿Qué recomendaría entonces al turista, pues sobre todo al turista joven, porque se trata de cultura y educación? Desde niños. Claro que es bien duro, porque yo toda mi vida me he dedicado a la montaña y al turismo. El turismo es una actividad económica y nos interesa, a todos los países nos interesa por el beneficio económico que deja el turismo. Hay un beneficio económico, hay un beneficio cultural, hay muchas cosas positivas, pero también hay cosas negativas, como la masificación, la basura, el deterioro de la naturaleza, el disrespeto a los sitios sagrados, de la destrucción de muchos monumentos. Entonces debemos cuidar. Y como les digo, el turismo a través de la educación, a través de grupos organizados, de niños, de jóvenes, que vaya con un guía, con un responsable, para que transmita estos conceptos maravillosos de la naturaleza, de nuestra identidad del Ecuador, para que transmitir esas cosas buenas a los niños, a los jóvenes, a los visitantes, y crear unas bases importantes de amor a la patria y de respeto a nuestra patria. Y bueno, pero una pregunta más personal: ¿qué significa por usted el volcán Chimborazo? Para mí es una cosa muy importante, es un lugar sagrado. Yo soy católico, yo creo en Dios, y en la montaña se siente. Humildemente tengo que reconocer,
tengo que decir eso con mayor humildad. La presencia de Dios está en todas las manifestaciones de la montaña, en las cosas más pequeñitas. Por eso debemos respetar. Pues si no creen en Dios, no es la naturaleza, porque hay algo superior sobre nosotros. No hago apología de la religión, cosa personal. Realmente es algo sagrado. Crean o no crean en Dios. Y para mí, gracias al Chimborazo, tuve la oportunidad de conocer, de aprender, de leer. Y el Chimborazo fue una puerta para yo acceder a otras montañas en el Ecuador, en el mundo. Y también fue la oportunidad que Dios me dio a través del Chimborazo, a través de mi actividad, poder educarme. Yo no estudié en ninguna universidad, pero a través de mis viajes, a través de la práctica del montañismo, a través del turismo, tuve la suerte de irme enriqueciendo en cultura, de haber tenido acceso al arte, a la literatura, a muchas cosas maravillosas. Y bueno, para culminar, la experiencia que más recuerda cuando hayan subido al Chimborazo. Bueno, como les dije, el montañismo no es un deporte así como, porque a veces también al Chimborazo y a otras montañas parece que les faltan al respeto, se ha convertido en pistas de atlético, de competencias. Es quien el que más rápido sube, el que en fin, eso es completamente fuera de la filosofía del montañismo. El montañismo es una escuela de vida que le enseña a respetar la naturaleza. Yo lo que quisiera es que a través de la divulgación, desde ahora que tienes compromiso con la sociedad, de informar, de las relaciones públicas, a través del periodismo, a través de los nuevos medios digitales, tratar de tocar a la gente, motivar a que respetemos nuestra naturaleza, a que aprendamos de nuestro país, a creerle a nuestro país. A los padres que les queremos, a nuestros hijos que les queremos, nos faltamos el respeto. Procuramos lo mejor, y eso debe ser nuestra conducta, de buscar lo mejor para nuestro país. Y usted está en la mano de la juventud. Yo ya tengo 80 años, está pasando en el tiempo. Pero doy gracias a Dios de haber tenido la suerte de haberme formado en la montaña, en la naturaleza, y de haber amado en mi país. Especialmente a Riobamba, de oportunidad de escribir libros, de hacer exposición de fotografías, de amar el paisaje andino, de amar a mi país. Eso es una de las cosas que realmente con humildad quiero reconocer, como un regalo de Dios de esa oportunidad. Totalmente, fue un completo gustazo estar con una leyenda del alpinismo, la verdad. No, yo soy una persona más bien sencilla, que debo estar agradecido con Dios por la oportunidad, a lo mejor inmerecida que me dio la vida. Agradecidos con su tiempo, unas últimas palabras también para... Pues nada, como les acabo de decir, gracias la oportunidad para poder conversar con jóvenes de Chimborazo. Yo soy riobambeño. Yo soy de Ambato. La juventud andina y yo soy de Ecuador. En sus manos está el futuro de nuestro país. Y si es que si nosotros no cuidamos nuestra naturaleza, si no cuidamos nuestra identidad, si no nos sentimos orgullosos de lo que somos, no vamos a tener el país maravilloso que Dios nos da. Cada vez va a ser más problemas de la destrucción de la naturaleza, más problemas en las ciudades, y menos oportunidades para trabajar. Yo creo que todos los trabajos deberían estar enfocados en organizar el país manteniendo la naturaleza y nuestra ciudad y nuestra riqueza cultural. Muchas gracias.